Hola chicos, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Pues, Bien, gracias. Bueno chicos, vamos a esperar, ya estamos próximos a iniciar, vamos a esperar unos 2, 3 minuticos que ingresan otros compañeros más e iniciamos con la clase de hoy de atención hospitalaria, introducción al PHTLS, principios de la cadena de supervivencia. ¿Listo? Entonces, 2 minuticos iniciamos para darle puntualidad al cronograma como estamos organizados el día de hoy. ¿Listo? Perfecto. Bueno chicos, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase ya entonces. Bienvenidos a la clase de el día de hoy, miércoles, perdón, jueves 21 de agosto. Tenemos la clase de atención hospitalaria e introducción al PHTLS, principios de la cadena de supervivencia. ¿Me confirman? ¿Me están copiando bien? ¿Sí me recibe bien lo que estoy hablando? Sí, profe, ¿se escucha bien? Listo, perfecto, chicos. Entonces tenemos PHTLS, las siglas PHTLS, PH, pero hospital, T, trauma, L, life, de vida, S, support, soporte, PHTLS, soporte de vida en trauma prehospitalario. Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para poderle dar soporte a esas personas que están sufriendo un evento catastrófico, una enfermedad?
con algún tipo de trauma que tenga como tal. ¿Qué maniobras debemos realizar para poder darle soporte de vida a estas personas nosotros? Entonces, tenemos que la atención hospitalaria, digamos, el PHTLS lo que habla es de que en base a la experiencia y a los estudios que se han realizado, se han venido desarrollando algunas actualizaciones en el PHTLS. Ya al momento vamos en la 10ª edición. ¿Sí? Fueron 10 ediciones que han venido surgiendo donde debido a la experiencia han sufrido algunas actualizaciones, cambios que nos van diciendo, bueno, esto vamos a hacerlo de esta manera. Luego decimos, para poder darle más soporte a las personas, vamos a cambiarlo, ahora hagámoslo así porque la experiencia que hemos tenido, los estudios nos van a decir que este proceso que realizamos de esta manera es mejor para darle soporte a estas personas que están requiriendo una atención en situaciones de urgencia y emergencia como tal. Por ejemplo, estaba que en ediciones anteriores decía que el torniquete de control de hemorragias no se veía, ya no se utiliza, decía que sí. Luego en otra actualización decía, no, ya no lo utilicemos más, no se puede utilizar. Pero en la última actualización dice, sí, sí se debe utilizar, lógico, bajo algunos lineamientos, bajo unas condiciones que en algún momento en otra clase que tengamos sobre manejo de heridas, lesiones, control de hemorragia, pues veremos en qué momento y cómo se debe utilizar el torniquete. Pero ¿a qué me refiero con esta introducción? De que el PHTS viene sufriendo actualizaciones, pero lo que dice ahorita es que debemos hacer una evaluación secuencial de nuestros pacientes, porque en ese orden, identificando las prioridades, es que vamos a poder decidir darle esas opciones de vida a la persona como tal, ¿sí? Entonces, hay unos protocolos para realizar la atención del paciente, en el cual el que tenemos estandarizado, la actualización es la evaluación del paciente, es utilizar el XABCDE, priorizando siempre el control de hemorragias. ¿Por qué? Porque el shock hipovolémico, una persona en 3 minutos puede fallecer por una hemorragia sanguinante. Entonces, porque anteriormente no hablaba de la X, se veía las hemorragias era en la C, que era circulación. Entonces, no, primero arranquemos por la X porque eh, por una volemia, una hemorragia sanguinante, podemos perder un paciente en cuestión de minutos. ¿Sí? Entonces le dimos prioridad a la X por encima de la A, la vía aérea. ¿Sí? Podemos tener una persona con una hemorragia y con una vía aérea obstruida, pero si no controlamos la hemorragia, eh, vamos a incidir en que el paciente pues no tenga más oportunidades como tal. Entonces, ¿qué es lo que dice el PH13? Que necesitamos hacer una evaluación secuencial del paciente para poderle dar un soporte de vida. ¿Sí? No puedo arrancar por otro lado, por acá, porque vamos a perder la lógica de las cosas como tal. ¿Y qué sucede? Que a veces encontramos en una escena un paciente con unas lesiones, sobre todo cuando son temas de fracturas. Encontramos pacientes con fracturas bastante llamativas y nos concentramos en la fractura y no vemos otro tipo de lesiones que pueden desencadenar la muerte del paciente como tal. Entonces, lo puntual en este momento es utilicemos XABCD para la evaluación del paciente como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando llegamos a un evento a atender una situación? Seguridad de la cena. ¿Sí? Si no hay una cena segura, no podemos intervenir. ¿Y qué tipo de escenario podemos encontrarnos nosotros? Nos encontramos accidentes de tránsito. En un accidente de tránsito, ¿cómo hacemos una escena segura? ¿Qué debemos hacer? Control vehicular, ¿cierto? ¿Cómo hacemos? Colocamos unos conos. Sí lo estamos haciendo. Sí llevamos conos en nuestra unidad, pero no esos conitos de patinaje, ¿no? Unos conos significativos que usted pueda señalizar a los demás vehículos que hay un accidente en la vía como tal. Entonces, colocamos unos conos, ubicamos nuestra ambulancia, nuestro vehículo de emergencia estratégicamente, donde nos dé protección a nosotros, donde le dé protección a nuestro paciente, pero también que se proteja la unidad, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Porque digamos que estamos un accidente atendiendo un accidente sobre una curva
y uno va a dejar el carro ahí puramente en la curva porque va a venir un carro y va a golpear nuestra unidad como tal. Entonces, no, ahí no vamos a tener con qué atender a nuestro paciente, con qué realizar el traslado. Entonces, hacer la acera segura previendo cómo podemos con nuestros elementos protegernos nosotros, proteger nuestros pacientes. ¿Qué más es la segura? Bueno, un accidente de tránsito. Puede haber elementos peligrosos, puede haber combustibles, puede haber riesgo eléctrico. Entonces, no intervenimos hasta no asegurar la escena. Nosotros, aquí llamamos a quien tenga competencia para controlar el riesgo, para ahí sí puede entrar nosotros. Si hay riesgo de incendio, con bomberos, si hay tema eléctrico, reportar a la electrificadora, a la empresa de energía, para que corte el suministro eléctrico, ahí sí pueden ingresar nosotros. Si estamos haciendo un rescate en estructuras colapsadas, no ingresamos hasta que no esté asegurada la estructura. ¿Sí? Porque ¿de qué se trata esto, muchachos? De que nosotros vamos a socorrer a otra persona. No vamos a ser una víctima más en esta situación como tal. Vamos a ayudar. ¿Listo, chicos? Entonces, escena segura en cualquier tipo de situación. Venga, otra situación de seguridad que presenta muchísimo. La comunidad. La comunidad se ha vuelto agresiva con el personal de salud. Pues si el ambiente no es seguro para nosotros, no podemos intervenir. Ahora, no solamente el tema de que esté la comunidad agresiva en el lugar. Por ejemplo, algo que nos ha pasado. Tenemos un llamado en un sector donde sabemos que es caliente, que es complicado. No hay ningún momento, hay una situación en un domicilio, ¿sí? Pero sabemos que ese barrio es complicado. Llegamos con nuestra unidad allá, vamos a prestamos los primeros auxilios, atendemos, requiera o no requiera traslado, llegamos y hicimos nuestra atención. Cuando salimos, está la ambulancia saqueada de chinos. Se llevaron a balas de oxígeno, se llevaron monitores, llevaron equipos, ¿sí? Entonces, escena segura es poder llegar con nuestros equipos y brindarle la atención al paciente como tal, ¿sí? Entonces, esas situaciones necesitamos el recurso que nos brinde la seguridad a nosotros. El ejemplo que les acabo de colocar, hay que pedir apoyo de PONAL y si no tenemos cómo tener una escena segura, no vamos a intervenir porque nos vamos a resultar nosotros lesionados y vamos a perder nuestro objetivo, que es atender a la persona. ¿Listo? Hay que saber manejar la comunidad. Es difícil. Sobre todo cuando, en dos situaciones, cuando encontramos pacientes con lesiones bastante llamativas, la comunidad quiere, atiéndalo ya, súbalo ya, suba al paciente ya a la ambulancia. No entienden, no entiende la comunidad que si es por traslado un paciente no espera en la ambulancia, trasladarlo en cualquier vehículo. Pero es que si estamos esperando una ambulancia porque primero que todo va un personal calificado para brindar una atención. ¿Sí? Segundo, la ambulancia tiene una cantidad de insumos, equipos para darle el respaldo a la atención que requiere ese paciente. Entonces, no solamente coger y botar leche al paciente al carro, es que nos permitan realizar la atención. Es, es un tema complejo, porque eh, a veces se le sale el control y cuando uno llega a la misma comunidad le abre la puerta del carro y le mete el paciente dentro de la ambulancia a uno como tal. Pero digamos que la idea es que todos deben intervenir en formación, el Estado debe formar a primeros respondientes y llegar algún día en que la comunidad va a entender qué es el trabajo que hacemos nosotros en la calle. Entonces, ahí vamos con el tema de seguridad de la escena como tal, muchachos, pero debemos protegernos nosotros como tal. Eh, la evaluación sistemática, XABCD, es un protocolo ordenado, lo que le vengo diciendo desde que iniciamos la clase, que se debe realizar en ese orden. Yo no puedo, sobre todo el tema, digo, lo que le digo, lo más llamativo son fracturas, porque llego a la escena y encuentro una persona con una fractura de fémur, expuesta, entonces no controlo la hemorragia porque miren cómo está horrible. O no le espejo vía aérea, no me concentro en el tema de vía aérea, pues, la persona, porque mire eso cómo se ve feo, no. Esas son lesiones que dan cierto tiempo, por eso en el orden no está priorizado. Entonces, este tipo de lesiones porque hay un orden secuencial, ¿sí? Primero las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente, riesgo inmediato, ¿sí?
Entonces vamos a priorizar las intervenciones. ¿Qué vamos a hacer primero? ¿Sí? Primero controlo la hemorragia, luego controlo la vía aérea, luego circulación. Ya vamos a empezar a ver cada uno de los puntos del X, A, B, C, D. ¿Sí? Y importantísimo poder trabajar el equipo, muchachos. Pero siempre va a haber un líder. ¿Sí? Eh, Líder no es el jefe como tal. Líder es el que, digamos que en nuestro ejercicio, eh, alguien desarrolla más habilidades en un campo que otro. ¿Sí? Todos sabemos inmovilizar una lesión, pero algún compañero de nosotros en el momento es más hábil, tiene más destreza para aplicar los vendajes, ¿sí? Algún compañero tiene más habilidad para canalizar, ¿sí? Entonces, es que cada uno ocupe el rol en la situación, pero hay un líder que organiza todo el trabajo del equipo como tal, ¿sí? Entonces, trabajar en equipo es importantísimo, ¿sí? Es fundamental para poder lograr nuestro objetivo en la atención hospitalaria que realizamos a cada uno de los pacientes que tenemos. Entonces, bueno, le decía, seguridad de la escena, en situación de tráfico, conos, luces de señalización, echar los carros como barrera, pero que el carro también se proteja, ¿no? Algunos días, hace unos días en otra clase le comentaba a los chicos que yo tuve un vehículo en un accidente y era una vía y era un puente, una bajada, perdón, una bajada. Y el accidente fue aquí. Entonces el chico ubicó la ambulancia acá. Entonces, ¿qué hizo con la ambulancia? Estaba cuidando que no fuera a lesionarse el paciente, pero los vehículos de acá no sabían que aquí estaba ese carro y terminó un vehículo incrustado dentro de mi ambulancia. ¿Qué generó eso? Afortunadamente no hubo lesiones para los chicos de la tripulación, pero esa unidad que fue a prestar ese servicio, esa atención, no pudo realizarlo. Entonces, asegurar la escena en esa situación debe haberse puesto los conos de señalización en la parte alta, la vía, no en la bajada. A eso me refiero incluso en el ejemplo que le decía las curvas, curvas. Cuando son sitios muy oscuros, con las luces de emergencia siempre prendidas, alguien poner a la comunidad, pongamos el oficio a ese que está con el celular grabando, poner el oficio a que prenda la luz intermitente del celular, señalice, esté avisando, poner el oficio, es importantísimo. Si hay riesgo de fuego, nosotros no vamos a apagar fuegos, llamamos a bomberos y no intervenimos hasta que no llegue bomberos a controlar ese riesgo como tal. Electricidad, a quien corresponda llamar a las empresas de servicios de energía eléctrica para que haga la desconexión y esté ya en la zona segura para que entremos. Hay violencia, lo que les decía ahorita, el tema de violencia. Y Dios, ese tema de la comunidad es bastante complicado, pero es algo que empezamos a manejar con la experiencia que vamos logrando nosotros, muchachos. Si llegamos con propiedad a un sitio, a atender los pacientes con conocimiento, con dominio de la escena como tal, seguro que la comunidad va a permitir o sea, no se van a presentar esas situaciones que esperemos no se presenten como tal, pero es importante nuestra seguridad. Como le digo, a veces se puede salir de control, pero la idea es que la apostemos a que algún día toda la comunidad entienda lo que hacen ellos como espectadores, no solamente es mirar y criticar, sino de pronto ser parte activa de una solución como tal. Pero bueno, evaluación rápida XABCD. Tenemos cada letra es por una maniobra que debemos realizar. Entonces, X, ¿qué hacemos con la X, chicos? Control de hemorragias. Hemorragias exsanguinantes.
Una hemorragia abundante que pone en riesgo la vida del paciente. Les decía, 3 minutos para que una persona muera por una lesión con hemorragia sanguinante. El paciente entra en shock hipovolémico y necesitamos inmediatamente hacer control de hemorragia. ¿Cómo hacemos control de hemorragia? Primero con presión. ¿Sí? No se puede con presión. Miramos si requiere un vendaje compresivo, si requiere torniquete de control de hemorragia, depende de donde sea. ¿Sí? Entonces, con la X, control de eh, hemorragias masivas, hemorragias abundantes como tal. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Con torniquetes, con presión directa. Podemos tener algún agente hemostático que nos ayude también al control de las hemorragias. Sería espectacular. No he visto en las ambulancias manejen agentes hemostáticos. Sería importante tenerlas como tal. ¿Listo la X? ¿Qué sigue? La A. Control de la vía aérea. ¿Qué queremos tener? Que tengamos una vía aérea permeable, que el paciente esté respirando bien, esté ventilando bien. ¿Sí? Ya hicimos control de hemorragia o no tiene ninguna hemorragia, pero el paciente está inconsciente, tenemos que durar la vía aérea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tracción mandibular, ¿sí? La maniobra frente mentón, ya tendremos clases para eso. Tenemos algunos elementos que nos ayudan, insumos que nos ayudan para permear la vía aérea. Tenemos la cánula de Gale, tenemos la aislamiento supraglótico como tal, uno más avanzado que ya no es competencia de nosotros, ya lo tienen que realizar son los médicos, y eso después de que tengan bastante experticia, bastante experiencia de manejo de la intubación endotraqueal, ¿sí? Pero necesitamos llevar una vía aérea permeable como tal. ¿Sí? Donde podemos estar utilizando, si el paciente tiene secreciones, aspirador de secreciones para estar manteniendo la vía aérea permeable. Puede haber fluidos, puede haber saliva, puede haber con vómitos del paciente que esté generando la obstrucción de la vía aérea como tal. Entonces, utilizamos los elementos que debemos tener en nuestras unidades para lograr la vía aérea como tal, o simplemente a veces solamente con hacer la maniobra de frente mentón logramos que el paciente obtenga su ventilación, su vía aérea permeable nuevamente. ¿Listo? La A. B, ventilación. ¿Qué buscamos en la ventilación? Si el paciente está, ¿cómo tiene la frecuencia cardíaca? La frecuencia respiratoria, perdón. ¿Sí? Hay expansión del tórax. ¿Sí? Revisamos el tórax cómo está. Tenemos algún trauma a nivel de tórax. ¿Sí? Miramos si hay de pronto un neumotórax o un hemotórax, neumo. Ojo. Neumo y hemo. Neumotórax o hemotórax. Neumo, aire. Hemo, sangre. ¿Sí? Puede ser abierto, puede ser cerrado o puede ser a tensión. Neumotórax, abierto, cerrado o a tensión. Ya tendremos clase para explicar también encima. Podemos tener un tórax paradójico. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es un tórax paradójico? ¿En qué situación se cumple para que tengamos un tórax paradójico? Bueno, tórax paradójico es cuando el paciente, en el trauma que tuvo, ha fracturado dos vértebras, dos costillas, perdón. ¿Sí? Se ha fracturado dos costillas, entonces el tórax se mueve de una manera distinta al proceso de ventilación que hacemos nosotros, normal. ¿Sí? Entonces, al tener dos fracturas, dos costillas fracturadas, eh, el movimiento es distinto. No tiene armonía con la ventilación normal que hacemos nosotros. ¿Listo? Otra situación que realizamos en la ventilación es el paciente puede recibir una contusión que pudo Profe, haber una sido pregunta. provocada. Señor,
perdón, qué pena. En ese caso que acaba de mencionar, ¿se puede presentar, aparte del movimiento no, pues, no parejo, en la zona donde se ve la diferencia en movimiento, inflamación o edemas? Pues para sumar signos que me permitan evaluar rápidamente. No, inflamación, en el punto no se ve inflamación. Usted ve cómo en las dentadas fracturas, cómo se Sí, hunde el tórax y cómo sale, ¿sí? Pero inflamación no se ve. ok, muchas Eso gracias. uno lo ve ni siquiera con palpación, a la vista. Por eso es importante descubrir el paciente, ¿sí? Uno hace la valoración eh, tocando el paciente y si encuentra alguna anomalía, alguna deformidad, pues va más profundo, ¿sí? Pero inflamación no se encuentra en tórax parabólico como tal. ¿Bien? Ok, profe, gracias. Les comentaba que podemos tener un paciente que recibió un trauma, una contusión y no tiene fractura, pero le genera dificultad para respirar. Entonces el paciente no puede hacer ese proceso de inspirar fuerte, de llenar sus pulmones porque le va a doler mucho, entonces empieza a respirar suavecito, cortico, ¿sí? Eso le va a generar otra condición al paciente como tal, ¿sí? Entonces, en ventilación revisamos todo el tema del tórax como tal. ¿Listo? Ve, ventilación. C, circulación. En la C, circulación. ¿Qué revisamos en la circulación? Que el paciente tenga pulso, ¿sí? Que haya buena presión arterial, ¿sí? Miramos perfusión, ¿sí? ¿Cómo está la perfusión? Eh, en el dedo le hacemos presión y esperamos que vuelva el llenado capilar 2 segunditos. Tiene que si demora más de 2 segundos, hay algún problema de circulación, hay un problema de circulación. Digamos que mire que la circulación está de 1, 2, 3 de cuarto, ¿sí? Pero circulación tiene que ver también con hemorragias, con sangrado, ¿sí o no? Pero no son lesiones tan abundantes como la hemorragia sanguinante, pero son lesiones que a largo plazo y teniendo una pérdida de flujo sanguíneo va a terminar deteriorando a nuestro paciente. Entonces, lógico, en la X son sanguinantes abundantes, en la C tiene que haber una, una pérdida de flujo sanguíneo en algún momento, en alguna parte del cuerpo, y vamos a tratar de entender a nuestro paciente por medio de qué, de la perfusión, miramos si la frecuencia cardíaca, hay un comportamiento de la frecuencia cardíaca del paciente, se va a elevar porque está necesitando enviar más sangre de la que está perdiendo, ¿sí? Al organismo como tal. Entonces, eh, en la circulación evaluamos ese tipo esas condiciones del paciente para identificar si hay otro tipo de sangrado no tan abundante que debamos controlar como tal. Sigue la D. En la D, ¿qué evaluamos? Estado neurológico del paciente, ¿sí? Si, digamos que lo más rápido que tenemos para hacer nosotros es la escala de coma de Glasgow, ¿sí? Me puede decir que valoramos tres patrones de escala de coma de Glasgow. ¿Cuáles son? ¿Me ayudan? Uno, Respuesta verbal, verbal. Otro, motora, motora. Y falta uno. y Les ayudo, ocular. Pero cada uno de esos parámetros que revisamos tiene un valor. Entonces, respuesta ocular tiene un valor de 4, respuesta verbal de 5 y respuesta motora de 6. Eso suman 15. Por eso cuando el paciente está perfecto en sus tres, en la presión neurológica, que revisamos los tres, ocular, verbal y verbal, decimos el paciente está 15/15. Y en base a eso vamos a sacar la calificación. Un paciente, lo mínimo que va a estar
es 3 sobre 15, porque la puntuación va de 1 al valor que es. Por ejemplo, la respuesta ocular, si el paciente no tiene, ¿a qué refiere respuesta ocular? Yo llego y lo llamo y abro los ojos y me mira, me atiende, ¿sí? O está despierto y escucha, está atendiendo lo que estoy diciendo, entonces tiene 4, pues está bien. Pero si yo lo llamo y no mueve los ojos, no abre los ojos para nada, le pongo lo mínimo que es 1, no le pongo 0. Así para todos los valores. Entonces, si el paciente no tiene respuesta ocular, 1. Paciente no tiene respuesta verbal, 1. No tiene respuesta motora, 1. Es 3 sobre 15. ¿Sí? Lo mínimo siempre va a ser 3. Alguna vez tuve un paciente que me salió con 0. No se sacaron el 0, pero lo mínimo es 3. Pilas con esto. Entonces, en respuesta verbal, el máximo va a ser 5. ¿Qué pasa? Yo lo llamo, él me contesta, es coherente, él sabe qué día soy, sabe qué le pasó, entonces tiene 5, pero si de ahí hacia abajo, según como vaya contestando, está desorientado, no sabe qué, sabe, sí conoce, sabe el nombre, pero no sabe qué le pasó, no sabe qué le pasó, pero no sabe dónde está. Ahí vamos dándole la calificación, donde 1 es lo mínimo y 5 es el máximo. Y respuesta motora, lo mismo. Hacemos la evaluación si tiene respuesta, si tiene movimientos, mueve los brazos, mueve las piernas, ¿sí? Entonces, según como esté en la respuesta motora, pues le damos la calificación. Entonces, lo máximo sería 15. Digamos un paciente que yo llego lo valoro y respuesta ocular, el paciente yo le hago la oración y si me contesta, me abre los ojos y me mira, le pongo 4. Pero el paciente, cuando le hablo, le llamo, no me dice ninguna palabra. O me habla incoherencia, le pongo un 3. Y a la respuesta motora, eh, mueve las piernas, pero no las levanta, así como un movimiento no organizado como tal. Tiene movilidad, pero no ordenado en su movilidad. Le pondría otro 3 por ahí al paciente. Entonces tiene 4, 3, 6, 10. Paciente tiene 10 sobre 15, según la evaluación del chato que les acabo de comentar en ese momento, ¿sí? Entonces, en la miramos el estado neurológico del paciente, miramos las pupilas del paciente, cómo están. Las pupilas nos dicen mucho, isocóricas, anisocóricas, reactivas, no reactivas, ¿sí? Mióticas. Según como tenga las pupilas del paciente, podemos encontrar está bajo sustancia de bajo el efecto de alguna sustancia psicoactivas. El paciente tuvo algún trauma craneoencefálico, ¿sí? Eso reacciona a las pupilas, la identificamos según cómo estén las pupilas, debe haber una más pequeña que la otra, o ambas pupilas están midióticas o están midriáticas, ¿sí? Entonces las pupilas nos dicen mucho sobre cómo está nuestro paciente. Y exposición, la E de exposición, tenemos que hacer otra valoración completa del paciente como tal. ¿Sí? Volver a revisar nuestro paciente completamente. Dice la guía que hay que retirar toda la ropa al paciente, ¿no? Pero entonces no vamos a llegar en todos los eventos que tengamos a pelotar a desnudar a nuestros pacientes. Eso depende cómo esté, ¿no? Eso es algo que se hace en un ambiente donde cuidemos la privacidad de nuestro paciente, dentro de la ambulancia, si lo requiere como tal, ¿sí? Normalmente cuando el paciente no tiene ningún tipo de respuesta como tal. Pero también es importante en la hacerle prevenir la hipotermia como tal. Paciente, climas donde está mucho frío, pues habrá que, si tiene ropa mojada, pues retirar la ropa mojada y abrigarlo con la manta térmica. Acuerde que la manta térmica tiene dos caras, ¿sí? Una luminizada y otra dorada, que según por el lado que se coloque, depende en qué, si es para brindar calor o para no dejar salir el calor como tal, ok, ¿sí? Entonces, en la de exposición, hacemos una exposición completa de nuestro paciente, revisamos a nuestro paciente nuevamente, completamente qué otros tipos de lesiones encontramos y hacemos prevención de la hipotermia como tal. Entonces, como ustedes pueden ver, X, A, B, C, D, E es una evaluación sistemática y ordenada. Debe realizarse en ese orden como tal. Pero en nuestras destrezas como
personal de la salud, yo no puedo llegar y ponerme, bueno, voy a revisar la X, luego ahora voy a revisar la B. No, nosotros hacemos parte del trabajo, lo hacemos simultáneamente. No encontramos una hemorragia sangrante, pues pasemos a la A. Pero si yo encuentro el paciente que está hablando, pues lógico, si el paciente habla, no tengo por qué revisarla porque veo que el paciente está hablando, o sea, tiene la vía aérea permeable, ¿sí? Entonces, vamos a ver, así, ese es el orden en que vamos a encontrar al paciente, en que vamos a evaluar a nuestro paciente como tal, ¿sí? Porque según cada una de las situaciones que vamos a revisar del paciente, está en riesgo. Entonces, el riesgo más alto que tiene el paciente es una hemorragia sanguinante. Después, la vía aérea obstruida, dientes, ¿sí? En ese orden vamos a revisar porque eso es la prioridad que tenemos para darle soporte vital a nuestro paciente. Tenemos la hora dorada. La hora dorada, se habla de hora, pero no quiere decir que tenga que ser una hora. Entonces, resulta que yo llegué a valorar a mi paciente y tenía una fractura como tal, hicimos la inmovilización, alineamos, inmovilizamos, ayudamos al paciente. Oye, lo hicimos en 10 minutos, nos quedaron 50 minutos para esperar porque es una hora. Señor, digamos que una hora es el tiempo máximo dependiendo de tantos factores como distancia, maniobras que toca hacer el paciente como tal. Pero eh, es importante todo lo que hagamos durante los primeros minutos por ese paciente. A medida que el tiempo aumenta, se retrasa el tratamiento, se vuelve el paciente más crítico y estamos dándole menos posibilidad a nuestro paciente, aumentando la mortalidad y morbilidad de nuestro paciente. Puede que entre más rápido se intervengan las lesiones, puede tener menos secuelas en la persona, puede haber una mayor recuperación y llegar hasta el 100% o quedar con un mínimo de secuelas de la lesión que tuvo como tal nuestro paciente, ¿sí? Entonces, por eso es importante el tiempo. Y el tiempo también es llevar al paciente, digamos que valorarlo, estabilizarlo, darle las medidas, las maniobras que se requieran al momento, ¿sí? Trasladarlo lo más pronto posible, pero trasladarlo al centro asistencial que tenga competencia para el trauma que tiene el paciente. Esa historia que dice al centro asistencial más cercano, pero si el centro asistencial más cercano no tiene cómo brindarle lo que necesita el paciente, estamos perdiendo tiempo valioso. Porque lo mismo que hizo lo que hicimos nosotros en la ambulancia, en nuestra atención, lo van a hacer en el centro asistencial. ¿Y qué tienen que hacer? Llevar a un proceso administrativo de referencia y referencia para enviar el paciente a otro centro asistencial, esperar quién me lo acepta, dónde lo llevo yo, y entonces me toca sacar recursos de este hospital donde lo llevé, porque tiene que ir el médico al hospital, el enfermero al hospital a llevar allá, entonces eso va a generar un desgaste para el paciente y vamos a perder tiempo. Entonces, digamos que es lo importante hacer parte de los sistemas de emergencias médicas, donde uno en la valoración del paciente, uno al jefe del sistema está coordinando, uno le reporta qué lesión tiene el paciente y le trae toda la información del paciente y ellos le van diciendo a usted a dónde debe llevar el paciente, a qué centro asistencial lo lleva, porque ellos tienen en cuenta la condición del paciente, la clínica del paciente, tienen en cuenta la capacidad que tenga en el momento el centro asistencial donde vamos a llevarlo, de pronto tiene información que esa clínica, la más cercana está saturada, no tiene cómo, o en ese momento no hay rayos X en tal clínica, entonces vamos a perder tiempo trasladando pacientes. Entonces, digamos que eso es uno de los beneficios de hacer parte de un sistema de emergencias médicas como tal. Pero entonces, no es como, bueno, la hora dorada entonces es brindar la atención oportuna, ¿sí? Sin retrasar las maniobras que le hagamos al paciente, aprovechando cada minuto, ¿sí? Donde podamos hacer el control de las hemorragias, control de la y el paciente va presente hipoxia, no se pierda tejido, no, ¿sí? Porque cada minuto de tiempo sin que nuestros tejidos tengan irrigación sanguínea va muriendo, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer? Llevar al paciente lo más pronto posible a un centro asistencial
que tenga competencia para la complejidad que tiene nuestro paciente en el momento. Entonces, eslabones de la cadena. Ojo, eslabones. Mire, eslabones, muchachos. Un eslabón, dos eslabones, eslabones de la cadena. Van unos seguidos del otro. Se deben seguir en esa secuencia. ¿Sí? Hacen parte del sistema que se debe manejar de esa manera. Yo no puedo de un eslabón pasarme a este sin hacer este antes. ¿Sí? Entonces, ojo con los eslabones de la cadena de supervivencia. ¿Qué quieren decir? Pues el primer eslabón, activación temprana. ¿Quién participa en activación temprana? ¿Quién hace la activación temprana? La comunidad. Ellos son los que llaman al servicio de emergencias, donde van a identificar, a notificar que hay una situación de urgencia o emergencia que requiere una respuesta. ¿Sí? ¿Respuesta de quién? De quien tenga competencia para ese tipo de situación que se presenta. Entonces, ¿qué hace el sistema o quien recepciona la llamada? Le direcciona esa emergencia a quien competa. Un accidente de tránsito, vamos a requerir una ambulancia, si hay personas lesionadas, vamos a requerir de pronto bomberos, porque habrá un control de riesgos allá por residuos que están en riesgo de incendio. A quien corresponda llama al servicio de emergencia que se requiera el recurso que deba atender a responder ante esa emergencia como tal. ¿Sí? Digamos que en la activación temprana que lo hace la comunidad, por eso es que todos somos importantes en este eslabón, no solamente nosotros como personal de la salud. Es importante que la comunidad se capacite como primer respondiente y sepa qué deben hacer como primer respondiente, porque deberían llegar y tener una escena segura o aportar a escenas seguras como tal. ¿Sí? De pronto tener un conocimiento básico de primeros auxilios, pero lo que sí es muy claro es que si no tengo el conocimiento, no intervengo porque de pronto en vez de ayudar, termino dañando. Y se trata de no hacer más daño del que ya hay. Entonces, activación temprana, notificando que hay una situación de emergencia. Primer eslabón. Segundo eslabón, respuesta. ¿Quién da la respuesta? El sistema de emergencias que tenga competencia para esa emergencia que están reportando. ¿Sí? Tercer eslabón, atención en la escena. Llegamos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Evaluación, pero antes de llegar a hacer la intervenir nuestro paciente, ¿qué hacemos? Que veíamos ahorita, ¿no? Escena segura. ¿Sí? Después de que esté la escena segura, ahí sí, vamos a valorar pacientes. Hacemos un triaje rápido, que hay múltiples víctimas. ¿Sí? Hacemos un triaje rápido y miramos qué paciente requiere intervención rápida. ¿Sí? Hacemos las maniobras, las intervenciones críticas para las personas que requieren y atención ya. X, A, B, C, D. ¿Sí? Control de hemorragia, vía aérea, ya teniendo los que ponen más alto riesgo la vida de personas controlados, podemos continuar. ¿Listo? Ya estabilizamos pacientes, pasamos a traslado al hospital adecuado, lo que les decía ahorita, muchachos. Se lleva el paciente a un centro de trauma según las necesidades que tenga el paciente. ¿Sí? Tengo un paciente que requiere un vascular, procedimiento vascular. Aquí lo llamo a una clínica que no tiene, vamos a perder el tiempo con él. ¿Sí? Y los minutos son valiosos para nuestro tejido. ¿Listo? Eh, y por último, sigue la atención hospitalaria definitiva. Todo el tratamiento que le hagan en la clínica del paciente, en el hospital del paciente, todo el manejo de sus lesiones, sus heridas, su proceso de rehabilitación, inclusive hasta su apoyo psicológico. ¿Sí? Miren lo que dice al final. Si un eslabón falla la cadena, hay consecuencias. ¿Sí? ¿Qué pasa si alguien llamó al sistema, primero la activación temprana, avisaron, pero el sistema no mandó a nadie, falló? Resulta que la persona avisó, pero el sistema sí recibió la llamada y envió a los paramédicos, al sistema, a la ambulancia del 20 al lugar de la situación, al accidente. No llegaron.
Falló ese eslabón. Sí hicimos los tres eslabones, pero el cuarto eslabón no trasladamos al paciente al sitio adecuado. Falló el eslabón. Estamos retrasando la atención de nuestro paciente. Y el quinto eslabón. Si falla la atención hospitalaria definitiva del paciente, no dan las atenciones que requiere, o no hay un proceso de rehabilitación que requiere para que sea nuevamente vuelva a su vida normal como tal, falla un eslabón. Entonces, mire, todos los eslabones son importantes, no se puede faltar ni uno solo y en el orden que están estipulados. Es el proceso que se lleva como tal. Tenemos, eh, no podemos quedarnos con la evaluación inicial de nuestro paciente. Hay que hacer una evaluación permanentemente del paciente. Digamos que eh, en la ciudad, pues los centros médicos, las clínicas, los hospitales están muy cercanos, de 5, 10, 15 minutos por máximo, según el tráfico como tal. Pero cuando estemos en pronto accidentes o situaciones en vía, en zonas veredales, tenemos que estar reevaluando nuestro paciente. Ahí habla de un tiempo, 5 minutos cuando son críticos, 15 minutos cuando son estables, pero eso es un tiempo que habla ahí, pero es que cada condición y cada paciente es distinto. Un paciente crítico, yo no puedo soltarle, quitarle los ojos de encima todo el tiempo, ¿sí? Ahora, no puedo estar solamente confiándome en lo que dice, digamos, el paciente. Tengo el paciente monitorizado, no puedo estar eh, basándome solamente en lo que dice el monitor. Yo no, yo, ¿cómo le digo? Yo no debo leer siempre el monitor solamente o quedarme solamente con la lectura del monitor. Yo también debo aprender a leer mi paciente. Mire, hace unos días fui a un municipio a traer un paciente. Fui a trasladado por ortopedia y le tomó el enfermero los signos para entregarme al paciente y le marcaba la tensión arterial 90-30. Muchacho ahí hablando conmigo, sentado. Esa tensión, esa tensión para que el paciente estuviera ahí desmayado, tirado en la cama. ¿Sí? Y me entregó el paciente con atención, le dije, venga, ¿cómo así? 90-30, ¿eso qué es? ¿Cierto que está como mal? Claro, eso está mal. El monitor no servía, se había desconfigurado, se había dañado, había tomado mal, había tomado mal la lectura en el momento, y se volvió y reposicionó el brazalete y ahí sí le salió una atención acorde a cómo está el paciente. Entonces, pilas con eso. Es que el monitor marcaba tanto, pero yo veo al paciente que está descompensado y me marca una tensión perfecta, me marca que está, oiga, me marca saturación del 94% y el paciente lo veo allá que no, ¿sí? Entonces, ojo, no nos quedemos solamente con leer el monitor, leamos y entendamos a nuestro paciente que él está haciendo unas reacciones según a su situación clínica, su situación médica como tal, ¿ok? Entonces, os digo, aquí dice que debemos estar revalando 5 minutos si es crítico, 15 minutos si es estable. Digamos que con el paciente estable, pues depende de la condición del paciente. Hay situaciones estables que requieren estar también atentos. Entonces, digamos que conocer nuestra historia clínica del paciente que estamos recibiendo, que estamos atendiendo para mirar qué tan alerta debemos estar con el paciente como tal. Y nuevamente le digo, no quedarnos solamente con lo que diga el monitor, no está leyendo nuestro paciente, cómo está pasando, si dentro del recorrido cambió, se pudo haber complicado más el paciente en el recorrido, como pudo haber mejorado, porque se supone que le hicimos alguna intervención. Yo tuve un paciente con hamburguesa con una saturación, saturando al 80%, le pusimos oxígeno y subió a 90%. Entonces hubo una mejora al paciente como tal, ¿sí? Aparecen nuevos signos. Si es medicalizado y se dio algún tipo de medicamento, hubo una respuesta positiva o negativa a la intervención del paciente, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos entender. Y es parte de lo que debemos tener presente cuando hagamos la entrega del paciente en el servicio de urgencias, ¿no? ¿Quién es el paciente? Masculino, femenino, podemos tener qué edad, cuántos años tiene, qué sucedió, cinemática del trauma, qué le sucedió al paciente. Bueno, ya no se llama cinemática, ahora se llama física del trauma. ¿Qué le sucedió al paciente? ¿Sí? ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué le hicimos al paciente? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a entregar? Le explicaba la escala de coma de Glasgow, el New S2, este es algo que maneja más bien intrahospitalario, para mirar cómo se está comportando el paciente después de ciertos procedimientos como tal. Sonografía, si nuestro monitor tiene canógrafo, pues es una herramienta importantísima, ¿sí? Y tenemos la escala del dolor, pero la escala del dolor es una escala que
digamos, no tenemos una herramienta para medirlo. Yo puedo medir la saturación de oxígeno, ¿qué medimos? Saturación de oxígeno, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura. Esos signos los puedo leer, los puedo medir. Los síntomas no se pueden medir. Los síntomas es lo que me refiere el paciente. ¿Sí? Entonces el paciente me puede referir a mí, tengo mareo. Yo no puedo medir cuánto mareo tiene. Me duele la cabeza, yo como mido un dolor de cabeza. Así el paciente me puede decir eh, un síntoma como es el dolor. Yo necesito que él me informe qué tanto dolor tiene. ¿Qué usamos? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? ¿Sí? Entonces, el dolor lo medimos según la información que nos dé el paciente, pero también podemos medirlo observando a nuestro paciente. ¿Sí? Se queja, ¿sí? Se está quejando del dolor, de pronto está inconsciente, pero hace signos de que se le está doliendo. ¿Sí? Entonces, eh, la escala verbal, preguntando al paciente cuánto le duele de 1 a 10, aplica, pero también puede ser visualmente, uno puede referir al paciente, vemos que tiene mucho dolor o se está quejando. ¿Sí? Así podemos reportar el dolor que tiene el paciente. Bueno, decía comunicación email o ambos, es cuando, digamos que cuando vamos a hacer entrega al paciente como tal. Entonces ahí están los datos importantes que debemos hacer la entrega para cuando hacemos la entrega al paciente en servicio de urgencias. Datos del paciente, nombre, edad y sexo. Inconsciente no tenemos el nombre, listo. Edad y sexo aproximado, sexo masculino y femenino. Mecanismo, ¿por qué se lesionó? ¿Qué le sucedió al paciente? ¿Sí? ¿O qué enfermedad tiene el paciente? ¿Sí? ¿Qué lesiones encontramos del paciente cuando encontramos allá en nuestra valoración cefalocaudal? ¿Sí? ¿Qué hallazgos físicos encontramos en el paciente? ¿Qué lesiones están identificadas del paciente? ¿Qué encontramos? En ese orden, ¿no? Signos del paciente. Está contada de signos, pero ahora entra constante signos. ¿Con qué signos vamos a entregar al paciente al centro asistencial? Lo entregamos con una saturación de tanto, lo entregamos con una tensión de tanto, ¿sí? Signos reales, no inventados, ¿no, chicos? Pilas con eso, ¿no? ¿Sí? Ahí tengo unos que les gusta meter signos. ¿No? ¿Qué tratamiento le hicimos a ese paciente? ¿Qué intervenciones hicimos con él? ¿Sí? Le inmovilizamos, se le hizo alineación, se colocó un un cervical, eh, todas las maniobras que podemos hacer al paciente según la lesión como tal. ¿Sí? ¿Qué medicamento, qué alergias tiene el paciente como tal? Preguntar al paciente, ¿es alérgico a algún medicamento, alguna comida? ¿A, a qué es alérgico el paciente? Importantísimo. ¿Sí? Oiga, en la evaluación miramos, algunos pacientes le encontramos manillas o cadenas donde refiere algún tipo de alergia, ¿no? Oiga, como también encontramos pacientes que dicen no reanimación, ¿no? Y la voluntad se respeta. Ya habla una clase para eso. Eh, ¿Está tomando algún medicamento el paciente? ¿Tiene algún antecedente clínico? ¿Tiene alguna patología anterior? ¿Tiene alguna condición médica que sea importante con la situación que está presentando en ese momento el paciente como tal? Paciente que tenga un paciente renal, un tema renal es complicado porque toca saber qué medicamento le coloca para no irle a generar daño al paciente. Entonces, conocer la historia clínica anterior del paciente como tal. Toda otra información nos puede entregar al paciente. Entonces, es el procedimiento de la información que debemos tener a la hora de entregar a nuestro paciente. Si manejamos, mira, ahí está, IMIS y ambos, si manejamos en ese proceso, toda esa información, los médicos de urgencia van a quedar felices con nosotros a la hora de entregar al paciente. Falta un poco de tema de cultura con los médicos porque eh, algunos, ¿cómo le digo? Es importante el proceso de entrega a paciente. Algunos no me reciben paciente como es. Que a uno es como aburrido cuando va a entregar al paciente y uno preparado con todo. Y déjalo ahí, ahí vamos. Es el proceso que estamos realizando para que haya muchos cambios en beneficio de nuestros pacientes como tal. Entonces, chicos, conclusiones. Decimos que
hay un orden para realizar los procedimientos de nuestro paciente, tanto en la evaluación, en la evaluación del paciente, que es XABCD, hablamos de unos eslabones de atención como tal, que es importante seguirlo, todo no se puede saltar ni faltar uno, porque entonces vamos va a haber una falla como tal, ¿sí? Eh, precisamente, por eso es que el PH3 se sigue actualizando también, porque hay cambios que van realizando según la experiencia como tal, ¿sí? Que es muy, muy importante la reevaluación constante del paciente. El paciente va cambiando, puede mejorar o puede empeorar de su condición. Entonces, eh, digamos que el cuerpo le va hablando a uno y uno puede anticipar qué le va a suceder al paciente mirando cómo se va deteriorando como tal, ¿sí? Eh, y eso puede reaccionar antes va a mejorar los resultados que tengamos con ese paciente. Entonces, muy atentos durante todo el recorrido con nuestro paciente mientras llegamos al servicio de urgencias como tal, chicos. Entonces, eh, digamos que trabajar en equipo es fundamental, estar preparados, capacitados es fundamental, tener amplio conocimiento de evaluación de paciente, de la cadena de supervivencia, es importantísimo, y para eso nos estamos preparando, chicos. Es importante eh, no obrar, no dañar a nuestro paciente. Los felicito por la capacitación, los felicito porque están preparándose para una misión que se hace con el alma, muchachos. Eso tiene que nacerle a uno para hacerlo, porque son jornadas largas de trabajo, son a veces eh, situaciones complicadas, situaciones de riesgo, pero que a los que tenemos pasión por esto, no hay nada más bonito que la satisfacción de la labor cumplida, de traer un paciente no solo vivo, sino sin haber hecho las mejores maniobras posibles. Algo que ya no veo con tanta frecuencia es cuando, digamos, tenemos pacientes con hemorragias activas, hemorragias sanguinantes, y terminamos llegando a servicio de urgencias y termina nuestra ambulancia toda llena de sangre, toman la foto de la ambulancia llena de sangre, como orgullosos de que en mi oficina de trabajo, mire cómo trabajo yo. Y para mí, hay condiciones, ¿no? Situaciones, pero para mí ver una ambulancia con toda esa cantidad de sangre, yo digo no hicimos nada por controlar la hemorragia de nuestro paciente, ¿sí? Me sorprende ver ambulancias con una cantidad de sangre impresionante. Yo digo, hicimos durante todo el trayecto por ese control de hemorragias, ¿sí? No hicimos nada. Oye, chicos, un dato que les voy a dejar. Bulimia. ¿Cuánta bulimia tenemos cada uno de nosotros, cuerpo? ¿Cómo podemos medirla? La fórmula es muy facilita. Multiplicamos en hombres. Mire, lo digo porque en el aquí XABCD habla de primero X. Antes mirar el control de la bulimia, ¿no? Entonces, para hombres y para mujeres, en hombres se multiplica 70 por el peso de la persona. En mujeres multiplicamos 60 por el peso de la persona. Hagan ejercicio con el peso ustedes, eso va a dar un valor. Ese valor es estimado la bulimia que tenemos cada uno de nuestro cuerpo. En mi ejemplo, yo peso 75, me da creo que 5.250. Entonces, 70 por 75, 5.250. Ese es el volumen de sangre que tengo yo en mi cuerpo, según mi peso. ¿En qué momento empiezo a entrar en shock hipovolémico? Entre 15 y 20% de pérdida de sangre, ya está el paciente entrando en deterioro, en shock hipovolémico. O sea que para mi peso, que es 75, mi volemia es de 5.250, mi
para empezar a entrar en shock hipovolémico, debo tener una pérdida de entre 750 y 1000 cc. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando lleguemos a un escenario es importante también mirar cuánta sangre, calcular cuánta sangre vemos en el piso. Si vas a estar con ropa y tiene la ropa empapada de sangre, hay que empezar a aprender a calcular cuánta sangre perdió el paciente. Se estima que perdió 500, se estima que perdió 200, se estima que perdió, imagínense. ¿Sí? Es importante saber, poder definir cuánta sangre perdió el paciente, ¿sí? Para mirar si estamos ya próximos al paciente a entrar en shock hipovolémico. Es información importantísima para el servicio de urgencia. ¿Sí? Entonces tengan presentes datos, chicos. Hay muchas cosas más por aprender. Ahí vamos. ¿Alguna pregunta para ya cerrar aquí la clase hoy, muchachos? ¿Algo para aportar, algo para contar? ¿Alguna duda que les quedó? ¿Algo para complementar? Todo sin novedad. Sí, profe, todo sin novedad. Listo, chicos. Entonces, pues, les agradezco por su tiempo. Hemos cumplido con la clase de hoy. Esperamos que sea de beneficio para todos. Vamos a hacer una muy buena evaluación y valoración de nuestros pacientes. Ojo, siempre escena segura, como tal, muchachos, escena segura. ¿Sí? Bueno, buenas noches, chicos. Dios los bendiga.